Ahora pues vamos a leer la santa palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías. Capítulo 9. Y vamos a leer pues todo este capítulo. Dice así la palabra del Señor. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y que de ellos me apartase. Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño, y por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí, que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla con su boca, dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus asechanzas. ¿No los he de castigar por estas cosas? Dice Jehová, de tal nación no se vengará mi alma. Por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no dejar quien pase, ni oírse el bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, moradas de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación en que no quede morador. ¿Quién es el varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? ¿Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. Y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron. Y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Así dice Jehová de los ejércitos, considerad y llamad plañideras que vengan. Buscad a las hábiles en su oficio. Y dense prisa y levanten llanto por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destilen en aguas, porque de Sión fue oída voz de endecha. ¿Cómo hemos sido destruidos? En gran manera hemos sido avergonzados, porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Oíd pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas a vuestras hijas y lamentación cada una a su amiga, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Habla, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría,
ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircuncidado, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Unos rasgos más destacados de nuestra mentalidad y por ende de la cultura actual nuestra es en general pues esta extendida falta de respeto por Dios, esta falta de respeto ante la persona misma de Dios y todas sus cosas, también su palabra. Y bueno, pues se dice mucho y se comenta a veces que, bueno, pues en general la gente no tiene respeto pues ante las personas mayores u otro tipo de autoridad, que vas a la tienda y las cajeras están tuteando a abuelos de 80 años, o pues que en general no hay un respeto a las autoridades, a los que antiguamente, no hace tanto tiempo, pues se respetaba como autoridades en la familia y en la sociedad. Bueno, pues esta falta de respeto a las autoridades humanas es del todo normal, si consideramos que sí se ha perdido el respeto completamente para la autoridad última, la autoridad absoluta, la autoridad suprema, que es Dios, pues cuanto más, con mayor razón, se va también a tener una actitud igual ante las autoridades humanas. Lo uno va exactamente con lo otro. Y bueno, pues esta actitud de falta de respeto se manifiesta de muchas maneras, ¿verdad? Pero se ve particularmente cuando el Señor envía juicios. Cuando el Señor envía juicios que puedan ser pues en la vida personal de las personas o en las familias o también en los grupos y comunidades, las naciones, por ejemplo. El Señor sigue enviando juicios. Como pues desde el día de Caín hasta el día de hoy, el Señor, que tiene todo el control, puesto que Él es el soberano y que Él cumple su voluntad en todos los acontecimientos que vemos, por lo tanto, el Señor ha decretado también todas las cosas para su propósito, y ciertamente cuando vemos tragedias, catástrofes, cuando viene el mal, la calamidad, el desastre, no hemos de pensar que esto es ni por casualidad ni sin propósito. El Señor tiene un propósito y ciertamente en los impíos es el enviar sus juicios. O también en su pueblo puede ser el ejercitarlos en la disciplina. En ese caso ese mal, calamidad, no será expresión de su ira, porque han sido cubiertos por la sangre y la justicia de nuestro Señor Jesucristo, pero sí que el Señor, a quien ama y recibe por hijo, ejerce en la disciplina. ¿Y eso para qué? Para que participemos de su santidad. Si el Señor nos dejara sin disciplina, seríamos bastardos y no hijos. Así pues, el Señor nos ejercita en la disciplina para purgarnos en el fuego de la aflicción, de manera que salga en nuestra alma, en nuestro corazón, de nuestra vida, escorias que la tenemos muy queridas e incrustadas dentro de nosotros. Bueno, lo que decíamos es que una de estas faltas evidentes, manifiestas de respeto se ve cuando el Señor envía estos males y vemos la reacción de las personas. Unos, la mayoría lo ignoran, como si todo esto nada tuviera que ver con el Señor, como si el Señor o no existiese o estuviera soberanamente despreocupado
en el cielo por todo lo que hacen los hijos de los hombres en la tierra. Y eso es completamente mentira, porque el Señor en el cielo, el Señor da a cada uno, pues visita conforme su proceder, y el Señor visita la obra de cada uno en su propia vida. Entonces el Señor, pues esto lo hace. Y bueno, decimos la indiferencia, ¿no? Esa gran indiferencia, ese indiferentismo, es el quedarse pues completamente frío ante Dios y ante sus obras y sus juicios, ¿no? El Señor envía pues tremendas calamidades y uno se queda pues tan frío pues como pues no sé, un iceberg, ¿no? En cualquier época del año. Bien, pues está esto, los que lo ignoran, y otros que, aún pues reconociendo que pues Dios ha tenido algo que ver, pues lo cuestionan. Lo cuestionan. Cuando ocurre pues un mal, somos visitados por el desastre, perdemos pues a lo mejor un ser querido, no hay gente que deja de comentar pues Dios se ha equivocado, o directamente Dios es injusto. Dios es injusto. Dios es injusto. Y esto es una de las cosas que, uno de los rasgos normales de nuestra cultura desde el terremoto de Lisboa, ya en el 1700 y pico, ¿no? Que es acusar a Dios y prácticamente blasfemar de Dios cuando hay una gran tragedia que alcance pues a miles de muertos, ¿no? Esto es algo que desde ese tiempo ¿cuál fue el escritor que escribió? El francés, el Voltaire, que escribió, pues están pues siempre, pseudo Voltaire, ¿no? A nuestro alrededor, que nos están pues repitiendo el mismo proceder. Bueno, pues esta actitud no es sabia, esta manera de proceder no es, por supuesto, la correcta. No es la correcta, pero no es sabia tener este tipo de actitud ante el Señor, puesto que Él es Dios y porque Él es por lo tanto, soberano, y porque Él tiene todo el derecho y toda la autoridad para enviar juicios a los hombres que, como hemos visto esta mañana, somos pecadores y que por lo tanto nada tienen para exigir o reclamar al Señor. No es una actitud en modo alguno sabia, y la actitud correcta es justo la contraria: entender que Dios es Dios y que lo hecho por Él es el punto final y es la última palabra de todo cuanto nosotros podemos decir. Por lo tanto, callarnos, sentarnos, humillarnos y pues reconocer que Dios es Dios y ha hecho pues lo que es justo. Y esto es lo que esta actitud también vemos que está aquí encomendada en este capítulo que hemos leído, capítulo que continúa pues entonces este sermón del templo, y pues aquí la encontramos. Este capítulo ya se está avanzando hacia su fin. Bien, pues encontramos sobre todo tres grandes partes, tres grandes secciones, en la primera de las cuales vemos versículo del 1 al 8, los 8 primeros versículos, el primero de los cuales vemos al profeta Jeremías, conocido muchas veces como el profeta llorón, pues cómo él pues está diciendo pues su pena, su lamentación por la calamidad que iba a venir al pueblo. Versículo 1: oh, si mi cabeza se hiciese aguas, mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Bien, pues vemos la compasión del profeta, que sigue en línea de lo que habíamos visto la semana anterior, final del capítulo 8, quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espantado me he arrebatado. Bien, pues vemos que el profeta realmente se compadecía del pueblo, el profeta se identificaba al pueblo, pero fijémonos, tampoco podemos llevar las cosas a su extremo, ni quedarnos en esa actitud, porque
Bueno, no es de extrañar y no es raro, pues, una insistencia en esta actitud de Jeremías para los predicadores y para los cristianos en el tiempo de hoy, de que debemos predicar el Evangelio en lágrimas, ¿no?, a nuestra generación. Sí, bueno, vale, de acuerdo. Pero fijémonos también lo que leemos a continuación, en el versículo siguiente. «Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes». ¿Para qué? ¿Para irse de vacaciones? No, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase. Fijémonos, sí, él lamentaba y él lloraba. Pero vemos aquí un versículo que llama también a la separación del pecado de la sociedad. Un versículo que llama de la separación del pecado del pueblo. No, para predicar el Evangelio no podemos, pues, acabar siendo los compadres de la gente, los compadres del pueblo, ¿no? Esto es uno de los muchos errores del catolicismo romano, sobre todo tras el Concilio Vaticano II, ¿no?, de hacerse los compadres, ¿no?, del pueblo. El cura, pues, enrollado, amigo de todos, ¿no?, que está en el bar, pues, jugando el dominó con los demás, ¿no?, o haciendo, pues, las actividades del barrio, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también lo encontramos también de otras maneras, pero esta misma actitud muchas veces entre los mismos evangélicos protestantes. Sí, bien, hemos de compadecernos, por un lado, pero esto no nos lleva al compadreo, hermanos. Esto nos tiene que llevar a separarnos del pecado del pueblo. Lot, en Sodoma, él nos dice, pues, el apóstol Pedro, que era el justo Lot y afligía cada día su alma por los pecados del pueblo. Hemos de estar compadeciéndonos, sí, de los juicios que vendrán, pero más aún por los pecados, porque con esos pecados están afrentando al Señor. Y no es justo que pues pongamos más queridos a los pecadores que el nombre de nuestro Señor. Bien, pues versículo 1 y 2, y del versículo 2 al 8 nos encontramos sobre todo, pues, la idea clave que se destaca en este capítulo. El Señor va a enviar sus juicios sobre una nación, pero esta nación no es buena, no es justa, no es inocente y no es santa, y Dios, que es, entre comillas, muy cruel, pues castiga a estas buenas personas. Al contrario, esta nación es perversa, es torcida, esta nación es pecadora, y esta palabra pecadora se manifiesta de una manera muy gráfica, de una manera muy concreta. Y pues el pecado que se destaca sobre todo del capítulo 2 al versículo 2 al versículo 8 es uno, sobre todo, no sé si al leerlo esto os ha llamado la atención, un pecado en particular que se destaca en los versículos del 2 al 8. ¿Alguien que haya estado particularmente atento? El engaño. Una y otra vez está hablando del engaño, una y otra vez está hablando de la infidelidad, comenzando pues en el versículo 2, dice, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Adúlteros. El pecado del adulterio es infidelidad, es el pecado de engaño, ¿no? El ser infiel, me ha engañado con. Esto es cuando se dice cuando el marido o la mujer es adúltero, ¿verdad? O adúltera, es infiel, me ha engañado con. Bueno, pues adulterio, ¿por qué se está poniendo aquí, se está destacando? Porque se es infiel, porque se engaña. Y lo que aquí está destacándose el versículo 3 en adelante es el engaño, es la infidelidad. Es que no se puede confiar en ninguna persona porque son profundamente mentirosos. Y es la característica, es el tenor general del pueblo. Vemos en el versículo que es, pues sí, su manera de vivir, su carácter, su manera de ser, es que viven en la mentira, en la deslealtad y en la infidelidad unos con otros, ¿verdad? En el versículo 3 decimos, hicieron que su lengua lanzara mentira como un rayo. Vemos, es como lanzar pues mentiras como si fueran flechas, ¿no? Y también dice que
no se fortalecieron en la verdad en la tierra, de mal en mal procedieron y me han desconocido. Todo esto es por causa de no conocer a Dios, quién es fiel, quién es el verdadero. En el versículo 4 igual, en cada versículo nos encontramos una descripción añadida. Dice, guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, engaña con engaño. Todo compañero anda calumniando. Versículo 5, cada uno engaña a su compañero, ninguno habla la verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocuparon de hablar perversamente, torcidamente, para engañar a los demás. Así también los versículos 8 y 9, pues está hablando otra vez de los dichos como flechas que lanza el arco, saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone asechanzas. Pues fijémonos, ¿no? Algo que diríamos, es tan normal, ¿no? Decir mentirijillas, ¿no? Decir mentiras piadosas. Si tú siempre vas con la verdad por delante, pues lo único que va a hacer es que todo el mundo te tome el pelo, es que todo el mundo, pues, sí, se aproveche de ti, ¿no? Entonces hay que ser pícaro, hay que ser uno, pues eso, ¿no? Fijémonos, ¿no? Este es el trato normal entre los hombres caídos en pecado, el trato fraudulento, el trato engañoso, es un trato perverso porque haces creer al otro en la mentira, es un trato diabólico, es un trato satánico porque Satanás es engañador y es el padre de la mentira. Entonces es un rasgo de carácter que refleja que son hijos del diablo en vez de hijos de Dios, porque Dios es la verdad y siempre habla verdad. Y este trato, que diríamos es tan inofensivo, es tan normal, es tan corriente, ¿no? ¿Cómo se puede sobrevivir en este mundo sin este tipo de cosas? Bueno, pues este trato tan así, este trato tan corriente es una provocación terrible a Dios para que Él derrame su ira, Él envíe su castigo. Como leemos en el versículo 8, no los he de castigar por estas cosas, dice Jehová, de tal nación no se vengará mi alma. Así, por lo tanto, fijémonos que para que Dios envíe sus juicios, pues hay siempre causas concretas. Es el pecado, pero no el pecado de una manera abstracta, de una manera que no se entienda muy bien el qué. El pecado es concreto. Vemos la lengua, el engaño, la perversidad, el empleo fraudulento de la lengua. Bien, pues estos son la descripción general que encontramos en los versículos del 3 al 8. Y pues en la segunda parte vemos que lo que hace es una descripción del juicio hasta el versículo 21. Del versículo 10 hasta el versículo 21 es la descripción del juicio. En los profetas pues hay imágenes muy expresivas, muy gráficas de los envíos del juicio que ellos anunciaban por adelantado. Y en esta mañana hemos estado hablando que Dios, por medio de las Escrituras, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. ¿Para qué? Para que él creyéndolo también pues recibiese la justicia de la fe y fuese salvo. El Señor pues anunciaba de antemano el Evangelio y por medio de los profetas también estaba anunciando de antemano el juicio. ¿Para qué? Pues siempre los juicios anunciados tenían esa cláusula condicional que si se volvían a Dios en arrepentimiento y dejaban sus pecados, el Señor desistiría. El Señor pues se arrepentiría del mal y no enviaría pues el mal que anunciaba por los profetas. El problema es que trágicamente la gente se endurecía más y más en sus pecados en vez de abandonarlos. Bien, pues tenemos esta descripción de juicio que también es, como decimos, gráfica, que también es fuerte. Vemos primeramente también en este versículo 10 y 11 algo parecido a lo que hemos visto en el versículo 1 y 2.
porque veíamos por un lado la palabra de compasión, por otra parte la palabra de separación. Algo parecido vemos aquí, pero por una parte en boca del profeta, el versículo 10, y en boca de Dios mismo en el versículo 11. En el versículo 10 vemos: por los montes levantaré lloro y lamentación, y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra. Por los montes levantaré lloro y lamentación. Así pues, la imagen es que Jeremías, el profeta, anticipando estos males, él en compasión iba a ir solitario por las montañas, clamando y llorando y haciendo lamentación por el pueblo. Bien, pues en el versículo siguiente es la boca de Dios quien habla: reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, moradas de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación hasta que no quede morador. Bien, fijémonos que es Dios quien lo dice, es también Jeremías el profeta que tiene que dar esa palabra en primera persona, es el profeta del Señor. Lo uno va con lo otro, esta dualidad que encontramos muchas veces en el libro de Jeremías. ¿Por qué causa entonces envía el juicio? Ya decíamos, no es arbitrario, no es casualidad. Hay una razón, hay un motivo. ¿Quién es el varón sabio que entienda esto? ¿A quién habló la boca de Jehová que puedan declararlo? ¿Por qué causa? Vemos la palabra causa. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito? La tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase. Pues dice Jehová: porque dejaron mi ley. La abandonaron, la desecharon, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos. Se la presenté, lo conocieron, se la revelé en tablas escritas por el dedo de Dios y también por el ministerio de Moisés, y estaba siendo perpetuada también por el de los profetas que el Señor estaba enviando, llamando y enviando al pueblo. Bueno, pues ellos la desecharon y entonces dejaron su ley, versículo 3. El 13, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de Baales, según les enseñaron sus padres. Por esa razón, por lo tanto, vino el juicio. El juicio nunca es sin causa. Es también una de las enseñanzas que se vierte en el libro de Job, ¿no? Que el juicio nunca es sin causa, es cierto, siempre tiene un propósito de parte de Dios, y en este caso vemos es porque ellos dejaron la ley. La ley de Dios tiene toda la autoridad. Estamos viendo en esta mañana acerca del Evangelio. La salvación no es por la ley de Dios, no es por la obediencia a las obras de la ley, pero esto no significa que esto abrogue la ley, porque el Señor Jesucristo dijo que vino no para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. La ley es inquebrantable, la ley no se puede quebrantar, la ley es la ley de Dios. También, por lo tanto, se tiene que tener un gran y un sumo respeto por la ley, todos los mandamientos de la ley del Señor. ¿Por qué es la ley del Señor? Porque Él tiene toda la autoridad, Él tiene, porque es la autoridad suprema. Entonces no se puede dejar los mandamientos de Dios como si fuera algo del pasado, como si fuera algo sin valor, como si fuera algo injusto. Porque se deja la ley de Dios, el Señor envía juicios. Y los juicios en el tiempo, los juicios temporales, son un anticipo del juicio tremendo que será caer en las manos del Dios vivo para toda la eternidad. Cuando el Señor Jesucristo venga y cuando los cielos se desenvuelvan en fuego, cuando sean toda carne resucitada y toda carne también pase delante del tribunal de Dios y los impíos vayan al infierno a recibir la eterna ira de Dios sobre ellos por haber dejado la ley de Dios, por haber desechado sus mandamientos y haber menospreciado la autoridad del quien habla.
Y a continuación también vemos la amplitud del juicio. La amplitud del juicio se hace pues por medio de sobre todo una ilustración, que es el llamamiento a, bueno, pues fijémonos, ¿no? Versículo 15 está hablando de la amargura, está hablando del ajenjo y de la hiel, son plantas muy amargas en la Biblia, para hacer que ellos conocieran y gustaran la amargura. Los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, conforme a las maldiciones de la ley, Deuteronomio capítulo 28, Levítico capítulo 26. Las maldiciones era también esparcirlos de la tierra prometida por haber abandonado al Señor y su ley. Y pues vemos la ilustración que decíamos el versículo 17 en adelante. ¿Cuál es? Llamad a plañideras. Plañideras son aquellas mujeres profesionales, también hombres supongo que habría, no sé, pero aquellas que se contrataban en los entierros para que vinieran a llorar, ¿no? Entonces, de esto no sé si todavía hay en la actualidad o en algún pueblo, en alguna cultura, no lo sé, pero en aquel entonces sí, se alquilaba a gente que llorase por la muerte de un pueblo, y dice, llamad plañideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio, que lloren bien, ¿no? Y que dése prisa y que vengan, ¿no? Pero fijémonos lo que es lo que dice. Dice que será tal la tragedia, será tal la calamidad, que dice que, versículo 20, oíd pues mujeres, palabra de Jehová, enseñad endechas a vuestras hijas y lamentación cada una a su amiga. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles y a los jóvenes de las plazas. Es decir, que no darán abasto las plañideras. Que cada uno aprenda a endechar. Cada uno aprenda o enseñe a las jóvenes o a otras o a otros a lamentarse. Porque será tal la extensión de este juicio que en todo lugar, en toda familia, en todo, pues caerán, dice, los niños de las calles, las jóvenes de la plaza. Dicho sea de paso, entre paréntesis, en el versículo 19 leemos cómo hemos sido destruidos. Vemos, pues, esto también es una marca de Jeremías, pero en cuanto al libro de Lamentaciones, el libro de Lamentaciones de Jeremías. Son un libro de poemas, ¿no? Es ¿cómo se dice? Pues es una colección de 5 poemas de lamentaciones de Jeremías ante la destrucción, justo después de la destrucción del pueblo. Y cada lamentación, por lo menos de buena parte de estos, comienzan de esta manera: cómo hemos sido destruidos, cómo pereció la belleza del pueblo de la hija de Sión, etcétera, etcétera. Cómo es una gran exclamación, ¿no? Y pues esto es también juntamente con el versículo 10 y el versículo 9 y el versículo 1, que también hemos considerado acerca de la lamentación, el llanto de Jeremías por el pueblo, una muestra que apunta al libro de Lamentaciones. Bien, pues fijémonos todas estas cosas, ¿verdad? La amplitud del juicio que llega hasta el versículo 22, cuando dice: los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el secador, y no habrá quien los recoja. Esta será la extensión del juicio. Y a continuación ya tenemos la tercera parte, a modo conclusión y como exhortación al pueblo. 2 exhortaciones fundamentales. La primera, a conocer a Dios. Versículo 23 y 24. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Estas son unas palabras, también un pasaje excelente de nuestra Biblia, en la que se nos habla de la importancia de conocer a Dios por encima de todas las cosas.
es un pasaje que tendríamos que tener en el corazón. Y bueno, es también un texto que se tiene que entender a la luz de lo que hemos visto precedentemente en su contexto. Evidentemente que si se corta como cita bíblica también tiene sentido, ¿verdad? Se puede predicar un mensaje de esto sin hacer referencia al contexto o muy poca referencia al contexto, pues y de esa manera sería una enseñanza de tipo doctrinal acerca de Dios y de sus atributos y de la excelencia de conocer a Dios por encima de cualquier cosa que los hombres estimen como bueno o lo mejor entre los hombres. Y sería correcto y sería también palabra de Dios. Pero vemos que hacer esta es la diferencia entre un sermón doctrinal y un sermón expositivo, porque el sermón expositivo lo que hace es poner el texto dentro de su contexto, y esto también da una plenitud de sentido, porque esta palabra que está aquí está en el contexto del anuncio de juicio y está en el contexto de lo que Jeremías había dicho antes. Por ejemplo, cuando dice en el versículo 3 que la segunda mitad del versículo 3, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, es decir, no han conocido al Señor. O cuando dice en el versículo 12, ¿quién es varón sabio y quien entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? Por esta causa la tierra ha perecido. Vemos, ¿no? También en el versículo 6, lo hemos visto antes, que no quisieron conocerme. Entonces vemos que todo este capítulo está hablando de que ellos no han sido sabios, que ellos no han conocido a Dios, ni lo han querido conocer, ni lo reconocen. Y eso es lo que da el sentido también aquí, en este capítulo, en estos versículos 23 y 24. No hay sabiduría alguna cuando Dios envía sus juicios. No hay sabiduría para poderlo eludir. No hay fortaleza para poderlo librar. No hay riqueza que uno pueda pagar cuando el juicio viene del Señor. Entonces vemos, no se alabe el sabio en todas estas cosas, en las cosas en las cuales los hombres se suelen alabar y jactar en vez del Señor, porque eso no lo librará en el día de la aflicción. Alabe solamente en una sola cosa, en conocer a Dios, en conocer al único que tiene la autoridad, el único que tiene el poder y el único que es también justo, y el único que si envía estas cosas es justo. Lo que está aquí diciendo es que todo lo que va a venir es justo, y es en vano resistirse, y es en vano cuestionarlo, y no es sabio cuestionarlo. Es justo y es sabio que nos sometamos y nos pongamos bajo la poderosa mano de Dios, nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte, si esa es su voluntad, a su debido tiempo, cuando fuere tiempo. Entender y conocer que Él es Dios. En eso nos tenemos que jactar, no en que somos listos, ni en que somos ricos, ni en que somos fuertes, porque eso, si viene el juicio, no nos va a librar. No temamos al que puede matar el cuerpo, pero nada más puede hacer. Temamos más bien al que puede matar nuestros cuerpos y enviarnos a la gehenna, al infierno. Pues de igual manera es Él quien, el único, nos puede librar. Es el único que iba a dejar un remanente en el Jerusalén. Es el único que iba a mantener a algunos con vida y su vida le sería por botín. Pues es a Él quien uno tiene que poner como su objeto mayor de deleite y de alabanza, y jactarse verdaderamente uno en Él, como también nos enseña esto mismo capítulo 1 de 1 Corintios en el Nuevo Testamento. La primera de las exhortaciones, y rápidamente la segunda de las exhortaciones, a modo de conclusión, en esos versículos 25 y 26, que resumido mucho es la exhortación a circuncidar su corazón. Porque está diciendo en el versículo 25 que Israel, que tenía la circuncisión, iba a ser igualmente castigado que las naciones que eran incircuncisas, ¿verdad? Como Egipto, Amón, Moab, todas las naciones alrededor de Israel que no tenían la circuncisión,
Y vendrán Nabucodonosor, los de Babilonia, e iban entonces a invadir Israel, pero también iban a invadir Moab, Amón, Filistea, Egipto, es decir, las naciones incircuncisas. Y así los circuncisos y los incircuncisos iban a ser igualmente castigados. Es lo que dice, castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. ¿Y esto por qué? Porque todas las naciones son incircuncisas, versículo 26, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Porque la incircuncisión que las naciones tenían en la carne, Israel lo tenía en el corazón. Eran incircuncisas de corazón. No habían echado fuera de sí los deseos de la carne, los deseos pecaminosos, para tener un corazón de carne, no un corazón de diamante, no un corazón de piedra para rechazar la palabra de Dios, sino un corazón que tiembla a su palabra, que se somete al Señor y que cree en Él y que se confía a Él y que se entrega a Él. Conocer a Dios, por lo tanto, conocer a Dios, poner en Él esta jactancia personal, es la circuncisión también de corazón, uno de los efectos. Y hemos de estar buscando esta circuncisión de corazón para nosotros y aún para los nuestros. Hemos de estar también orando por ella, con el ánimo que nos da también Jesús en el Nuevo Testamento. ¿No dará el Señor el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Señor dará el Espíritu Santo y con él todos los beneficios de la salvación. Pero se tiene que pedir reverentemente, importunamente, perseverantemente y con fe. Y hagamos esto y pues veamos que de esta manera seamos librados nosotros, los nuestros, de la ira venidera. Que así sea y que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.